Un hombre que se mueve por las alcantarillas de los trapos sucios y el chantaje. Una mujer en la cima del poder. Un comisario que vive de grabar y filtrar. Un partido que necesita que desaparezcan las pruebas de su corrupción. Una grabación guardada hasta ahora. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Villarejo y Cospedal. Los audios que no se investigan. Una cosa antes de empezar. ¿Conoces Kit Digital 360? Te cuento más al final del episodio. ¿Pero te has aparcado por ahí? Sí, no, lo he dejado en otro lado, sí. Buenas tardes. Vamos a hacer lo mismo la otra vez. Es una mañana de un mes de septiembre. Nos subimos a un coche que espera con el motor en marcha en una calle del centro de Madrid. A ese coche se sube uno de los personajes más oscuros de la historia política reciente. El comisario José Manuel Villarejo. Le están esperando. Sí, no te desagradece. Pero bueno, ¿tú qué tal? ¿Bien? Bien, yo... ¿Pero te has ido unos días por ahí? Unos días, la verdad es que estoy viajando ahora mucho. La persona encargada de recogerle no lo sabe, ni el chofer tampoco. Pero Villarejo está grabando toda la conversación. Es lo que lleva haciendo años. Villarejo ha grabado a periodistas, a jueces, a empresarios, a personas vinculadas con la Casa Real, a políticos. Pero bueno, va bien. Lo de grabar no es una manía, es un negocio y un seguro de vida. Villarejo utilizaba sus contactos como policía para ofrecer investigaciones privadas. Y fue amasando una fortuna entre encargos de trapos sucios y chantajes. Porque Villarejo grababa también a sus clientes. Ese era su arsenal secreto. Una caja llena de cintas que podrían llamarse Si yo caigo, tú también. Pero bueno. Hoy entramos por un sitio diferente, ¿no? No, igual. No, pero no entramos por la calle de atrás. No, por aquí. A esta criatura de las cloacas le ha recogido un coche oficial, no es un Uber, no es un taxi. Es un coche que le ha enviado el Partido Popular. Porque Villarejo ha sido citado esta mañana de septiembre en la calle Génova 13 de Madrid, en la sede del Partido Popular. Es una visita discreta, el coche no para en la puerta principal, entra por el garaje. Échame marcha atrás para dejarlo allí. Villarejo se baja del coche. Perfecto, aquí espero. Sí. Y coge el ascensor que le lleva directamente desde el garaje hasta la planta séptima del edificio. Y de trabajo más relajadito un poco, ¿no? Hay días, No te creas, será un poco por temporada. Sí. Es la planta noble de la sede del Partido Popular. Villarejo saluda con cierta familiaridad a la trabajadora del partido que le recibe a la salida del ascensor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, todo bien, ¿no? Todo bien, todo Me alegro bien. mucho. Está hablando enseguidita. Ningún problema. Pero esta no es la persona que se ha citado con Villarejo. Le hacen esperar. Está hablando por teléfono, está ocupada. Pasan unos minutos y entonces sí, se abren las puertas del despacho. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tú sigues adelgazando, ¿no? ¿Qué No, haces? no te voy a adelgazar. ¿No? ¿Qué haces? Te voy a adelgazar. ¿Qué va? Siempre estoy con Es María Dolores de Cospedal. Estamos en el despacho de la secretaria general del Partido Popular. Estamos en 2017, en una reunión entre la cloaca y el partido en el gobierno de la época de Mariano Rajoy. José Manuel Romero, hola. Hola, ¿qué tal, Juanlu? José Manuel Romero es director adjunto del diario.es. En el diario.es hemos tenido acceso a esta conversación grabada y a otras dos entre Villarejo y Cospedal. Son audios que la policía entregó al juez en el año 2023 y que han estado 2 años desaparecidos, enterrados en la Audiencia Nacional sin que los jueces inicien ninguna investigación sobre ellos. Es muy llamativo, lo sigue siendo hoy, que un personaje como Villarejo sea conducido en coche oficial hasta la sede nacional del PP y entre como Pedro por su casa hasta el despacho de Cospedal. Recordemos, Romero, quién era Cospedal en el momento de esta grabación. Pues era la secretaria general del Partido Popular, o sea, prácticamente era la que mandaba en el Partido Popular y la que intentaba que aquella cuestión de la caja B no provocara un daño especial al Partido Popular. Acuérdate de que fue la secretaria general del PP que dio la famosa rueda de prensa de los pagos en diferido a Luis Bárcenas. Después de aquella rueda de prensa es cuando entra en funcionamiento este operativo policial conocido como el caso Kitchen,
para intentar robarle al ex tesorero del PP papeles que pudieran incriminar aún más al partido en la financiación ilegal. Tenemos la grabación de la reunión en 2017, pero también hay otras 2 grabaciones de 2013. Vamos a empezar por orden cronológico, vamos a empezar por enero de 2013, en la que por teléfono hablan Villarejo y Cospedal sobre la libretita. Vale, igual. Pues te estoy llamando. Eso es, no, digo que seguimos... Libretita sería mejor poderlo parar. Eso es, no te preocupes que... Romero dice Cospedal, hay que parar o estaría bien pararlo de la libretita. ¿A qué se refiere cuando dice eso? Es una conversación que se produce después de que el diario El Mundo haya publicado una información donde dice que en el PP se pagaban sobresueldos. Sin mucho más detalle, pero ella teme que esa información tenga como base documental unos papeles donde figure ese tipo de pago de sobresueldos en B a los dirigentes del PP. Y se pone en contacto con Villarejo porque desde el año 2009 ella tiene una relación muy directa con el comisario Villarejo a través de su marido. En 2013 le llama cuando aparece esto publicado en el diario El Mundo e intenta parar lo que ella llama la libretita, que en realidad es una contabilidad muy rudimentaria que llevaba Luis Bárcenas de todos los pagos que hacían distintos contratistas de la administración al PP en negro y luego de los pagos que a su vez se hacía con ese dinero a dirigentes del PP. Has dicho algo que creo que al oyente le puede haber llamado la atención, que Cospedal conoce a Villarejo a través de su marido, que tenían relación desde hace ya bastantes años. ¿Cómo se fragua eso? ¿Cómo es esa relación? El marido de Dolores de Cospedal, exmarido ahora creo, Ignacio López del Hierro, es una persona vinculada al mundo de los negocios que por algún motivo es amigo de Villarejo desde hace muchos años, antes incluso de su relación con Dolores de Cospedal. Porque el poder de Villarejo está basado fundamentalmente en su relación con Dolores de Cospedal. Hasta entonces, por mucho que él presuma, Villarejo no era un policía con influencia en las actividades de los gobiernos. Entonces, esa es una relación muy tóxica que además dura muchos años, porque tenemos que recordar que la primera comunicación grabada por Villarejo con Cospedal es del año 2009, pero la última es de apenas unos días antes de que le detengan y entre en prisión, en 2017. Vamos al siguiente audio, también de 2013, aunque es posterior, es del mes de abril. Sí, de todas maneras, lo que hicimos nosotros, mi amigo José Luis y yo, luego irnos a tomar una copa y a cenar con el morocho de los cojones, ¿sabes? Bueno. Y le hemos convencido para que quite lo más importante y tal, pero vamos, así no podemos estar todos los días, ¿eh? Es una llamada de teléfono de varios minutos, de 14 minutos, entre Cospedal y Villarejo, y aquí escuchamos al excomisario hablar de un tal morocho de los cojones, y después le dice esto a Cospedal. Se quedó a solas José Luis con este hombre comiendo en el tarro, porque claro, en el informe iba hasta el nombre del presidente, ¿eh? No sé si lo sabes. No. Iba hasta el nombre del presidente del gobierno. Romero, ¿de qué están hablando? En el año 2013 el caso Gürtel lleva instruyéndose al menos 4 años, pero en el año 2013 lo que agrava el caso Gürtel es la aparición de los papeles de Bárcenas, que se convierten en una pieza separada del caso Gürtel. En relación a ese caso hay un inspector de policía que se encarga de hacer los informes que resumen la investigación que se está llevando a cabo, que se llama Morocho. El inspector Morocho, que hace unos informes durísimos respecto a lo que se van encontrando en la investigación, donde refleja todos los pagos que se han producido a través de esa caja B y cita textualmente a las personas beneficiarias de esos pagos, que entre otros son M. Rajoy, Javier Arenas, Jaime Mayor Oreja, Rodrigo Rato, en fin, todos los que eran vicesecretarios generales y tenían un cargo muy importante dentro del Partido Popular. Lo que se cuenta en esa conversación es cómo los altos mandos de la policía intentan convencer a Morocho de que, hombre, no sea tan explícito en sus informes, no hace falta citar uno a uno todos los nombres que aparecen en la caja B del Partido Popular. Y sobre todo lo que se queja Dolores de Cospedal en esa grabación es de que una vez que Morocho ha hecho ese informe haciendo tanto daño al Partido Popular, ¿de qué sirve que el ministro del Interior le diga a Dolores de Cospedal que le va a enviar el informe antes de que lo tenga el juez?
yo sé que ayer por la tarde te llamó el ministro después de haber hablado con Pepe Losada. Se han negado a cambiar ni un ápice y tal igual, no sé qué. Y aparte a mí me llama ayer por la noche diciéndome que voy a tener un día para verlo hasta que se lo dé al juez y te dije, ¿para qué me llamas? Sí. Eso entonces probablemente pasó bastante inadvertido para los medios de comunicación que contaron aquella historia. Hoy tiene una relevancia especial, quiero decir, ahí lo que hay es una revelación de secretos, esta sí, muy importante, como ves, presumen y hasta se lamentan de que solo puedan tener el informe un día antes de que lo tenga el juez y que además esos informes hay que manipularlos para que no haya tanto daño hacia los dirigentes del Partido Popular. No sé, ese momento de la conversación entre Villarejo y Cospedal es especialmente grave de lo que se hizo en aquellos años en relación con un caso de corrupción tan evidente como el caso Gürtel, ¿no? Damos un salto en el tiempo, vamos a esa grabación de 2017 en el despacho de Cospedal. Ya no se habla tanto de la Gürtel en estas conversaciones, ahora se habla más bien de Cataluña y Villarejo advierte a Cospedal de algo. Como detecten que la Vicky está cobrando de Napolitano, tenemos un lío. ¿No te parece? Pues sí. Y ese tipo de cosas elementales. Como detecten que la Vicky está cobrando de la policía, tenemos un lío, dice Villarejo. ¿Por qué dice esto, Romero? Estamos en septiembre de 2017. Hay convocado un referéndum, acuérdate, el 1 de octubre de 2017. Digamos que la situación en Cataluña no puede estar más tensa. Y hablan Cospedal y Villarejo en un momento especialmente delicado para el comisario, porque el comisario ha sabido a través de sus fuentes de que la Fiscalía Anticorrupción le está investigando. Le pide ayuda a Cospedal para que se entere de por qué le investiguen y Cospedal le promete ayuda, dice que va a hablar con el fiscal anticorrupción y que va a hablar con el ministro de Economía, que entonces era Guindos, porque le están investigando a través del SEPLAC. Entonces, ¿qué pretende? Que yo coja y llegue a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y que diga, no, si a mí el SEPLAC me está investigando, pues yo lo investigué a ellos. Aquí tienen ustedes la denuncia aportada. Y se monta la... Yo hablaré con quien te haga. Claro. Esto ya hablaré con quien te haga. Claro, oye, ¿no? Y sobre todo, porque, por ejemplo, oye, me deje tranquilo. Y en esa conversación se introduce el elemento Cataluña, de en lugar de investigarme a mí, lo que tendrían que estar es pendientes de lo que está pasando en Cataluña. Y en ese contexto, Villarejo le cuenta a Cospedal dos cosas relevantes. Una, que la policía tiene infiltrados dentro de los Mossos a sus propios agentes para hacer una especie de contraofensiva a lo que se está preparando en Cataluña. Y por otra parte le cuenta toda la operación con Victoria Álvarez, la examante de Jordi Pujol Ferrusola, una operación en la que le pagaron con fondos reservados a cambio de que Victoria Álvarez denunciase el supuesto blanqueo de capitales o supuesto fraude fiscal que cometía toda la familia Pujol en Andorra. Romero, ¿qué conclusiones sacas tú de estos nuevos audios que hemos escuchado? Está claro que Villarejo es muy astuto, está grabando y eso condiciona seguramente su tono y lo que dice y cómo lo dice. Si quería utilizar estos audios algún día para extorsionar a Cospedal, pues le convenía aparentar mucha cercanía. Pero ella, que no sabe nada, también se le ve relajada con Villarejo, en confianza, ¿no? ¿Qué es para ti lo más importante de estas conversaciones? Lo más grave de estos audios es el hecho de que en la Audiencia Nacional, tanto el juez instructor anterior, Manuel García Castellón, como el actual, hayan metido en el cajón estos audios sin querer siquiera hacer una mínima diligencia para que lo que ocurrió en aquellos años siga sin castigo judicial de ningún tipo. Eso es lo que me parece especialmente escandaloso de esta historia. Vale. Bueno, no te quiero molestar más. Me alegro mucho verte. Igualmente. Cuídate también como... Oh. Y bueno, y que Dios nos coja confesado. Sí, que no es poco. De acuerdo, gracias. José Manuel Romero, director adjunto del diario.es. Muchas gracias. Gracias a ti. Pedro Águeda, periodista especializado en tribunales. Hola. Hola. Pedro, pues te traslado un poco esto que nos dejaba en el aire Romero, ¿no? Estos audios llevan 2 años en el cajón del despacho de los jueces, de un juez de la Audiencia Nacional que no ha hecho nada con ellos, no los está investigando. ¿Por qué?
el juez García Castellón, ante esa avalancha de nuevos audios que hemos hablado, dice, bueno, abrimos una pieza distinta del caso Villarejo, que lleva 40 piezas o más, la número 32, y ahí metemos todo. Y ya se verá. Pero las partes personadas, las acusaciones, no tenían acceso a esa pieza. Han tenido que ir a ver los informes al propio juzgado, sin tener una copia material de ellos. Después se jubiló y en el año 24 llegó a ese juzgado Antonio Piña, y aquí, de repente, pues encontramos que ha heredado esta instrucción y que no ha hecho nada tampoco con ese informe. Y sabemos algo más. Cuando la acusación popular que representa el PSOE pidió que el policía que dirigió la investigación del caso Villarejo fuera a declarar por esto, este noviembre mismo al juzgado, el policía intentó empezar a hablar de qué tenían los audios dentro, y este juez, el juez Antonio Piña, el actual titular del juzgado, le cortó en seco y le avisó de que la pieza Kitchen ya está cerrada, empaquetada y camino de juicio, que se celebrará la próxima primavera con los imputados procesados que hay. El ministro del Interior, su segundo, Francisco Martínez, y varios policías de la brigada política. Pero que ya está. Probablemente, de todas las polémicas que protagonizó García Castellón en el juzgado de la Audiencia Nacional hasta que se jubiló, cumplida la prórroga que había pedido, a los 72 años, el archivo de la causa contra María de Dolores de Cospedal sea el más llamativo, a nuestro entender, el más grave. Pedro, la última. Háblanos de Villarejo. ¿Cuál es su situación? ¿Cómo va a terminar esta historia para el que ha sido símbolo de las cloacas del Estado, de una policía que quizá ya parece que forma parte del pasado? Yo siempre he sido de la opinión que con la figura de Villarejo acaba una época. Es verdad que estamos vigilantes a que haya perfiles que puedan emular esa figura dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero es verdad que ese perfil de policía que entra en el cuerpo en los sectores del franquismo y que hace carrera durante la transición, pues ha acabado por jubilación, no porque se haya limpiado. Hoy el comisario Villarejo es una persona que está en libertad, a la que los medios pues ya han empezado a olvidar y que no le está yendo tan mal como podría pensarse en los tribunales. Hay algunas condenas, pero, por ejemplo, hay una decisión de la Audiencia Nacional clave. Está siendo absuelto de cohecho, porque dice la Audiencia Nacional que no se sirvió de la placa de su condición de policía para elaborar los informes, los dosieres que le encargaban las empresas del IBEX o particulares. Y eso está llevando a que sus condenas se reduzcan, a que algunas hayan concluido en absolución. Pero en cualquier caso, Villarejo tiene el recurso del Tribunal Supremo. Eso son muchos años y Villarejo es una persona ya mayor. Creo que nos va a costar ver al comisario entrar en prisión con una condena firme. Pedro Águeda, compañero, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... Kit Digital 360 es un portal que ofrece una mirada completa sobre Kit Digital, donde puedes consultar los principales datos del programa. Kit Digital es una iniciativa cuyo objetivo es mejorar la digitalización de pymes y autónomos. Entra en kitdigital.red.es y descubre el impacto del programa en pymes y autónomos. Kit Digital es un programa del gobierno gestionado por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/Un Socio al Día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.